conectan para escuchar Tertuleando con Rafa, la oportunidad de aprovechar valiosa información en los más diversos temas de la vida. Con Rafa conocerás cómo manejar los asuntos complicados de la vida. No importa cuán difícil o cuánto pueda costar vivir. Siempre, en Tertuleando con Rafa, escucharás una respuesta apropiada, con sus invitados, segmentos, llamadas y reacciones del público. En fin, será una jornada, un inicio de semana de otro nivel. Y ya con ustedes, desde San Juan, Puerto Rico, abrimos los micrófonos para escuchar al ángel de la radio, Rafael Ángel Pérez, en Tertuleando con Rafa. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición, jueves, edición financiera, hoy en vivo y en directo, desde el 90.5 1400 AM, también a través del Facebook de Radio Vida. Recordándote siempre que estamos lunes a viernes a las 9 de la mañana, en vivo y en directo, trayendo una tertulia con invitados de alto nivel que se destacan en diferentes áreas de la vida. Cada tertulia diaria propone una discusión donde se evalúa, ¿verdad?, algún issue importante, relevante en Puerto Rico, y entonces conversamos con nuestros invitados proveyendo respuestas, algún tipo de plan de acción para poder entender lo que se vive en Puerto Rico. Aquellos que están conectados a través del Facebook Live de Radio Vida, bienvenido, buenos días a todos, también a todos aquellos que se conectan de alguna manera a esta hora en algún lugar del planeta Tierra, pues buenos días. Quiero mencionar que esta es la edición 92, desde que comenzamos a tertuliar aquí en el 90.5 1400 AM, y la 197, desde que lo hicimos en abril 8 del 2017. Una jornada interesante, hemos conversado con mucha gente que de alguna manera u otra se levantan todas las mañanas con la intención de aportar un granito de arena para que Puerto Rico sea un país donde se pueda vivir en paz y armonía y disfrutar de la justicia. No todo el mundo es aliado del bien, no todo el mundo está aliado con el reino de la luz, es la realidad. Bueno, saludos a mi estimado Wilfred Mercado, quien dirige la parte técnica de esta nueva edición. Hoy tengo dos invitados. Estamos a prácticamente 7 días que finalice el término para la radicación de nuestros impuestos, de nuestros informes, ¿verdad?, donde le damos cuenta al gobierno de los ingresos que hemos ganado y en cómo los hemos invertido. Estaremos con la CPA Yomari Meléndez, hablando un segmento completo de unos 20 a 25 minutos. Ella nos va a dar detalles específicos de qué cosas hacer relacionadas con esa responsabilidad que tenemos. Recuerde que lo importante es radicar. Así que antes de usted tomar una decisión de no hacerlo, consulte a un profesional como lo es la CPA Yomari Meléndez. Y en cuestión de segundos voy a conversar con el planificador, ingeniero Tomás Torres Placa, quien es miembro de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, y con él voy a conversar largo y tendido para entender las palabras textuales que expresó el gobernador Pedro Pierluisi ayer en su primer mensaje de situación y presupuesto del país. El gobernador Pedro Pierluisi retorna a la fórmula original de los mandatarios del país de en un mismo momento dar estado de situación y presupuesto. En los últimos 20 años, desde Pedro Rosselló hasta el presente, se daba un día estado de situación y otro día presupuesto. Pedro Pierluisi retorna a esa manera del Ejecutivo comunicarse con el país. Obviamente no voy a analizar el mensaje del gobernador hoy, solo quiero enfocarme
en el tema de Luma, porque el gobernador dijo algo muy importante y si producción me puede ponchar esa nota, va a ser la base para conversar con nuestro invitado, ingeniero Tomás Torres Placa, que no sé si con todos estos cambios seguirá siendo el representante del bolsillo puertorriqueño en la Junta de Gobierno o en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. El vocero reseña lo siguiente. Estoy convencido, dice el gobernador Pedro Pierluisi, de que todo empleado de la autoridad que pase a laborar en Luma Energy contará con mejor paga, mejores beneficios y mejores condiciones de trabajo de los que tiene actualmente. Y reiteró que el plan de Luma va alineado a la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista y del gobierno de Pedro Pierluisi y categóricamente dejó allí evidenciado que no tiene intención alguna de cancelarlo, probablemente considerar algunas enmiendas. Bienvenido, buenos días, ingeniero Tomás Torres Placa. Qué gusto volver a escuchar su voz nuevamente. A todos los amigos y hermanos de Radio Vida 90.3 FM en la mañana de hoy jueves. Es un gusto poder conversar. Le envía saludos el presidente de la UTIER, Jaramillo, y vamos a intentar conversar con él después de usted, pero no puede por compromisos previos. Mañana viernes conversaremos un poco también de su reacción. Ingeniero Torres Placa, su reacción a esta declaración que hace el gobernador Pedro Pierluisi. Oye, Rafa, te tengo que decir que me sorprende y te felicito porque verdaderamente has comenzado esta entrevista en el punto correcto. De hecho, estuve bosquejando unas ideas antes de la entrevista y ese era el punto principal. Te indico lo siguiente. Hay dos mensajes aquí que son contradictorios. El primero es que no se van a subir las tarifas por los próximos 3 años y que Luma ha expresado eso. Y lo segundo es lo que tú acabas de mencionar, que Luma va a pagar mejores salarios y beneficios a los empleados de energía eléctrica. Bueno, es importante entender el contrato de Luma. Luma no es un inversionista como los que operan el aeropuerto y los que operan la carretera 22, el expreso de Diego. No. Luma es un contratista que la Autoridad de Energía contrata y le va a pagar en promedio 105 millones al año y 20 millones de incentivos por una plantilla gerencial de 6 ejecutivos, una junta, una escuela de celadores que van a ser en adición a la que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y gastos administrativos con relación a ese grupo gerencial. Para eso son los 105 millones al año. Todos los gastos relacionados con la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica lo corre otra compañía que se llama Luma Energy Servco LLC, la cual opera con, como se llama en inglés, un pass-through expenditure, que son unos reembolsos. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los pagos a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no sea esta cúpula gerencial que acabo de mencionar, de 6 ejecutivos de Luma, una junta de Luma y personal de apoyo específicamente a este grupo gerencial, pues es un gasto que la Autoridad de Energía Eléctrica va a reembolsar. Y como consiguiente, si se va a pagar más a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, a los empleados de Luma, perdóname, la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá que reembolsar esos gastos y como consecuencia va a ser una presión al alza en la tarifa. Eso es así de sencillo. Si Luma paga más, a la Autoridad de Energía Eléctrica le cuesta más porque es un reembolso. Luma no tiene empleados propios, más allá de su plantilla que te acabo de mencionar, de 6 ejecutivos, una junta de Luma y personal de apoyo a ese grupo ejecutivo. Todo lo demás es un reembolso que la autoridad paga a Luma.
Y aquí el gran problema del contrato, Rafa, si me permites explicar. Adelante. Esta no es una privatización normal. No sé si los amigos que nos escuchan se acuerdan de la privatización de la Telefónica, donde un privado compra, adquiere los bienes de un público y todos esos activos de empleados y de activos físicos pasan a ese privado. Eso es una vertiente de privatización. Otra vertiente de privatización es cuando tú estableces una gerencia, que eso pasó en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, una gerencia privada para administrar la agencia. En ambas vertientes, que ya hemos pasado la experiencia aquí en Puerto Rico, no se ha requerido, oye, y este es el primer caso que yo sé que se hace de esta manera, tanto en Puerto Rico y a nivel internacional. Es el primero que se hace de esta magnitud de 4.400 empleados, donde se les requiere a los empleados de esta agencia pública que renuncien, oye bien, que renuncien a su posición actual y se vayan a trabajar con el privado que privatiza. En ambos ejemplos que te mencioné hace un momento, tanto en la Telefónica, no sé si te acuerdas, Fortunata, eso pareció, pasó temprano en los 90 y más tarde, en 10 años más tarde aproximadamente, en los 2000, pasó con la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Cuando el privado entra, él administra lo que hay. Él administra los recursos que hay y administra los empleados que existen. Aquí se está solicitando, y esto es algo totalmente fuera de la normativa, totalmente de los procesos normales, como dije hace unos segundos, que los empleados de esta agencia de gobierno, de la utilidad pública, de la Autoridad de Energía Eléctrica, renuncien a sus posiciones. Vayan allí a Recursos Humanos, renuncien y se vayan con Luma. Y ahí está el tranque. Ingeniero. ¿Y por qué a mí me preocupa esto? Por la continuidad del servicio eléctrico. Como representante de los consumidores, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene 5.400 empleados. 4.400 serían administrados por Luma. Y la pregunta es, ¿por qué requerirle a estos 4.400 empleados que renuncien? Esto es algo totalmente fuera de los procesos normales y se vayan a trabajar a un ente privado. Renuncien a un ente público y se vayan a trabajar con un ente privado. Ahora, existen unas garantías por ley de que cuando se vayan a este ente privado van a seguir con sus beneficios de retiro, que son reembolsados por la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, como me han hecho llegar muchas personas de la Autoridad de Energía Eléctrica, si estas personas una vez dan el brinco a Luma, quedan fuera porque bien sea se han despedido o haya una reorganización o la razón que fuera, pues mira, quedaron fuera y están simplemente despedidos. La otra, existen dos vertientes adicionales. Y estoy explicando esto para que se entienda el tranque de por qué no ha habido la migración y por qué no se puede garantizar una continuidad de servicio. Y las otras dos alternativas para esos empleados es que se vayan para el gobierno o se retiren. Tengo preguntas. Y aquí hay un dato bien importante, Rafa, y me permites y culmino. Okay. Culmino esta sección. Es bien importante entender esto. Si los empleados migran al gobierno, habría un triple pago, porque los que Luma contrate, habría que reembolsarle como quiera ese gasto a Luma por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, más habría que pagar el gasto del gobierno, más los 125 millones de Luma. Es un triple pago que ahora mismo no se está efectuando. Los 125 millones de Luma, los que se van para el gobierno y los que Luma contrata. Ahora, si gran parte de esos empleados deciden retirarse, porque gran parte de ellos tienen más entre 15 y 20 años, eso crearía una crisis en el sistema de retiro debido a que serían miles de empleados
o cientos o mil empleados los que se estarían retirando, lo cual crearía un problema grande financiero para la Autoridad de Energía Eléctrica y de esa manera también una presión hacia el alza de las tarifas. O sea, que para terminar, y un buen resumen, como aquí se están haciendo las cosas fuera de la normativa, fuera de los procesos normales, cuando un privado entra, administra lo que hay. Y aquí se quiere que los empleados renuncien a la Autoridad de Energía Eléctrica y vayan a trabajar con Luma. Eso crea un gran problema en cuanto a la continuidad del servicio y la necesidad y la contratación de empleados para garantizar esta operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quienes se conectan a la edición de hoy jueves, edición financiera, estoy conversando con el ingeniero y planificador Tomás Torres Placa, quien es representante del consumidor dentro de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos reaccionando, si me puedes ponchar producción, a una declaración de las muchas que hizo el gobernador Pedro Pierluisi en su primer mensaje de estado de situación y presupuesto del país. Estoy convencido de que todo empleado de la autoridad que pase a laborar en Luma Energy contará con mejor paga, mejores beneficios y mejores condiciones de trabajo de los que tiene actualmente. Y eso obviamente ha desatado toda una ola de reacción. Ingeniero Tomás Torres Placa, tengo varias preguntas. Primeramente, quiero su análisis y lo respeto, y desde que tuvimos nuestra primera conversación he validado sus análisis y sus intervenciones en cada momento que hemos podido hacer. Todo el mundo que ha analizado el contrato plantea que no es beneficioso para la operación. Vamos a dejar a un lado la situación financiera de los empleados, que eso es otro tema, pero en el contexto operacional, todo el mundo coincide que no es beneficioso para la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo es posible que el gobernador Pedro Pierluisi no se dé cuenta de eso? Mira, Rafa, como te expliqué, hay un interés mayor detrás de todo este andamiaje, los 11 billones de dólares que anunció FEMA justamente unos días antes de darse a conocer en Puerto Rico la integración de Luma a la autoridad. ¿Tiene que ver mucho con esto? Mira, yo no puedo hablar por el gobernador Pierluisi. Lo que sí yo te puedo decir que es un hecho de que esto es una privatización atípica y se está tratando de demostrar que es normal que cuando haya una privatización, los empleados de la entidad que es privatizada renuncien y se vayan a trabajar con ese privado. Estoy eso claro. Es totalmente anormal. Eso es fuera de la normativa. Eso no se destila. Y eso es lo que está creando este gran tranque de la migración de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, y como consiguiente que no se pueda garantizar el servicio de electricidad durante la temporada de huracanes. Ahí vamos. La razón de eso desconozco, Rafa, pero definitivamente que tiene que haber algo, un pensamiento detrás de esto, el cual yo desconozco, pero hay una fuerza que está empujando este movimiento fuera de la normativa y hacerlo perfilar y mostrarlo como algo normal cuando no lo es todo lo contrario. Y a mí, como representante de los consumidores, me preocupa quién va a operar la Autoridad de Energía Eléctrica en medio de la temporada de huracanes, cuando el contrato de Luma comienza el mismo día que la temporada de huracanes. Si no se adelanta la temporada de huracanes, ahora mismo se está considerando la temporada de huracanes del Atlántico, en cual nosotros estamos, moverla para adelantarla para el 15 de mayo. Ese es el gran problema. Las razones las desconozco, pero sería triste que hayan razones más allá que el fin público, que una buena beneficio para todos los consumidores. Sería demasiado triste que hayan razones más allá de un buen fin público para el beneficio de todos los consumidores. Usted, como representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, su responsabilidad vicaria es, obviamente, como usted lo ha planteado, velar porque el consumo que reciba el puertorriqueño sea uno de alto nivel y de alta calidad, incluso que se pague lo justo.
tomando en consideración la gran dependencia que tenemos del petróleo. Ahora, les quiero preguntar en estos minutos finales que me resta, la percepción, si yo hiciera una encuesta en este momento, probablemente, ¿quién entiende que el servicio de la autoridad es competente y que es satisfactorio? Probablemente, o sea, una encuesta inclinada, probablemente, ¿verdad?, a que no lo es así. La pregunta que le hago es, este proceso de convertir a la Autoridad de Energía Eléctrica en una operación costo eficiente, usted hizo referencia a la venta de la Puerto Rico Telephone Company, que comenzó a sonar la intención de venta en el 88 bajo la administración de Rafael Hernández Colón, no fue bajo la de Pedro Rosselló que se materializó. Ha traído como consecuencia una diversidad de opciones para la comunicación. En el caso de la energía es distinto. No puede aspirar Puerto Rico a que la energía eléctrica sea más económica, de mejor calidad y mejores opciones. Otras opciones a solamente una. Mira, Rafa, yo he sido consistente en decir que la transformación hace falta y hay que hacerla. Y me he concentrado en mencionar 3 enmiendas que hace falta al contrato. Adelante. 3 soluciones. Y ahora te voy a mencionar esos 3 problemas bien cortos con sus 3 soluciones. Adelante. El primero es la continuidad de servicio. ¿Y cómo se resuelve ese problema de continuidad de servicio? Rafa, que se haga en la normativa, como siempre se hace, que este operador privado opere los activos físicos y los activos de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que existen. Y si hay cualquier reorganización, que debe haberla, cuando haga esa reorganización que hace falta en la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces esos empleados pasen al sector público, a otras agencias de gobierno. O sea, que Luma administre la fuerza, los empleados que existen actualmente, como pasó en la Telefónica, como pasó en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, donde se administra lo que hay, que se haga una buena reorganización, que se haga una reingeniería para cumplir con la Ley 17. Y si algún empleado queda fuera de esa reorganización, entonces pasa el gobierno. No como ahora, que todo el mundo tiene que renunciar y Luma escoge a quién contrata y a quién no. Bueno, primer problema y primera solución. Segundo problema y segunda solución. Este contrato provee para que la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que es dueña de los activos y la que se le delegan los fondos FEMA, no supervise a Luma. Esto es totalmente inexplicable, también fuera de toda normativa. En cualquier sitio donde se contrata un privado para administrar un fin público, quien lo administra es la agencia de la cual se beneficia por esos servicios. Aquí Luma se va a administrar y a supervisar por una junta de Luma con un monitoreo de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, más la supervisión general que da el negociado de energía a toda compañía eléctrica en Puerto Rico. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica supervise la aprobación de contratos, pago de facturas, todo documento sometido a el negociado de energía y todo documento sometido a la Junta de Supervisión Fiscal, especialmente dentro del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, para garantizar esa fiducia pública, esa supervisión pública. La Autoridad de Energía Eléctrica no puede estar fuera. Oye, y hace falta una transformación también en la autoridad y en su gobernanza. Pero dado eso por hecho, no se puede descartar que la Autoridad de Energía Eléctrica es necesario e imperativo que supervise al operador del sistema eléctrico, el DNC Luma Energy, para garantizar el fin público. 2. Tercero, los costos. Este contrato es bien similar al de Long Island Power Authority. El Long Island Power Authority es una autoridad pública, autoridad de servicio eléctrico público, al igual que en Puerto Rico, que tiene 1.1 millones de consumidores. La autoridad tiene 1.45. Sin embargo, 1.45 millones. Sin embargo, el costo de Long Island Power Authority, que es un contrato bien similar, de hecho se utilizó de modelo para el contrato de Luma, el costo es cerca del doble.
El contrato de Long Island empieza en 38 millones, sube a 58 millones aproximadamente en el tercer año. El contrato de Luma empieza en 70 y sube a 105 en el cuarto año. Y en los incentivos, el contrato de Long Island empieza en 5 millones en el primer año, sube a 8 en el tercer año, y aquí los incentivos empiezan en 7, 8 millones y suben a 20 en el año cuarto. O sea que vemos que es el doble de los costos, más un sinnúmero de otras disposiciones del contrato que proveen para pagos adicionales a Luma por cualquier situación que ocurra durante la duración del contrato. Ingeniero. ¿Cuál es la solución? Pues hay que revisar a la que Luma se le quiten esas responsabilidades adicionales de ser el patrono de 4.400 empleados, de necesitar una línea de crédito de 904 millones que no necesitaría si opera los activos y los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, como en cualquier privatización. Esos gastos no se necesitan. Hay menos riesgos, hay menos responsabilidad, se puede bajar el costo de Luma y así atendemos esas tres áreas, modificamos el contrato en esas tres áreas y llevamos la Autoridad de Energía Eléctrica a una transformación en total cumplimiento con la Ley 17 del 2019. Ingeniero, a mí me interesa mucho este tema. Tenemos muchos oyentes que forman parte de la autoridad, familiares que están inquietos con este proceso de materializarse. Analizando su contenido, llegamos a la conclusión, si me puedes ponchar, producción, la declaración que hizo el gobernador en el día de ayer, analizando su contenido y repasando una vez más lo que declara el gobernador en el día de ayer, definitivamente no representa la verdad total de su punto de vista, porque en efecto no necesariamente todos los empleados de la autoridad que decidan laborar en Luma necesariamente van a estar en una mejor condición económica. Sobre ese tema, si usted tiene tiempo, en las próximas semanas coordinamos nuevamente para entonces entrar en detalle. Si se mantiene la intención final de que se active este contrato el 1 de junio, me gustaría con usted analizar el impacto catastrófico, por decirlo así, en la operación de la autoridad y obviamente en cada uno de los integrantes de la autoridad. Palabra final. Y gracias, Rafa. Gracias. Nuestra propuesta ha sido mover esto para enero, en lo que se evalúan estos cambios necesarios. Pues nuevamente gracias y siempre a la orden. Agradecido al ingeniero planificador Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al regreso, y regresará con nosotros pronto, si se materializa su petición o su propuesta de que sea la aplicación del contrato removido para enero del 2022, pues probablemente tendremos una temporada de huracanes en paz y armonía. De materializarse la intención de que se consuma este contrato, que no es coincidencia que una vez FEMA anuncia la adjudicación de 11 billones de dólares para reestructurar, rehabilitar la Autoridad de Energía Eléctrica, sale a la luz pública que Luma Energy se encargaría de administrar esa cantidad de dinero. Hago una breve pausa. Al regreso vamos a hablar de impuestos. Vamos a conversar con la CPA Yomari Meléndez sobre varias preguntas que tenemos aquí en producción para conversar con ella en cuestión de segundos. Quiero mencionarte que ayer estuve tomando un interesante adiestramiento virtual de 6 de la noche a 9 de la noche, patrocinado por una institución bancaria y por el San Juan Board, donde por 3 horas recibí conocimiento de cómo y cuál propiedad en Puerto Rico pudiera cualificar para la ayuda asignada que hay de $35,000 para primeros compradores. Por 3 horas fui capacitado para entender que no necesariamente todas las propiedades de Puerto Rico pudieran cualificar. El dato sobresaliente
los fondos están destinados para bendecir a 8,000 familias que deseen adquirir una propiedad en Puerto Rico. Este tema lo estaré discutiendo en una futura edición donde vamos a compartir esta valiosa información. Hacemos una breve pausa y al regreso converso con la CPA Yomari Meléndez. Escríbele a Rafa, elangeldelaradio@gmail.com, elangeldelaradio@gmail.com o síguelo en Facebook, Twitter e Instagram. Aquí te ríes, lloras, gritas, te enojas, pero algo es seguro. Te bajamos la tensión. Stress Out, de lunes a viernes, solo por Radio Vida, uniendo generaciones y acercándote más a Dios. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. En vivo y en directo. Tertuleando con Rafa. Análisis de las noticias que son tendencia y entrevistas a los protagonistas del momento. No importa si estás en Puerto Rico, Estados Unidos o el mundo entero. Tertuleando con Rafa está conectado contigo. Tertuleando con Rafa, de lunes a viernes a las 9 de la mañana solo por Radio Vida, 90.5 FM y 1400 AM, acercándote más a Dios. Tertuleando con Rafa. Gracias, Wilfred. ¿Todo bien? Mucha información la que hemos conversado con el ingeniero Tomás Torres Placa, pero hay mucho más de qué hablar. Así que agradezco a Dios, ¿verdad? El hecho de que nos ha permitido tener acceso a gente que está todos los días proveyendo información relevante, importante, veraz. Porque detrás de cada discurso bonito, no necesariamente se expresa la verdad total. Alguien dijo, no recuerdo quién fue, que una mentira repetida varias veces logra convertirse en una verdad. Ayer pudimos ver el contenido del discurso, de todos los temas que se habló. Vimos la crítica de todos los partidos, los señalamientos. Vimos la reacción del presidente del Senado, José Luis Dalmau, al planteamiento que estuvo haciendo constantemente el gobernador sobre el tema de la estadidad. Y luego vimos al portavoz de la minoría del PNP del Senado y la Cámara también esbozar sus reacciones a Joan Rodríguez Bebe del Proyecto de Dignidad. Y en efecto, el país necesita coherencia ejecutiva y administrativa. Pero hay una realidad. El 15 de abril hay que completar nuestra responsabilidad contributiva. Nada más y nada menos que tener a la CPA Yomari Meléndez me da a mí la confianza de saber que estamos comunicando valiosa información, que usted la recoge y la pone en práctica. Le hemos mencionado que la CPA Yomari Meléndez es la fundadora de planillaspr.com, donde más que planillas son familias, están radicados en el área de Bayamón y gentilmente ha sacado de su tiempo para darnos estas consultas que semanalmente hemos tenido. Ya hoy es la última porque el próximo 15 de abril finalmente ya hemos completado ese proceso. Quiero agradecer al equipo de Planillas PR, específicamente a su asistente Alanis, por darnos el apoyo para yo cumplir con esa gran responsabilidad. Es poquito lo que reporté, pero espero en el 2022, mi estimado Wilfer, reportar mucho. Porque si le pago mucho a Hacienda, pues que gané mucho. Así que, pero con Yomari vamos a aprender mucho. Qué gusto saludarte, Yomari. Qué bueno verte nuevamente. Siempre un placer poder colaborar con ustedes. Muy bien. Me recomiendan acá en producción que si es posible en el estudio donde estás, se apague, se mutee el audio. Estoy escuchando acá la voz de ella 2 veces. Muy bien, Yomari. Bueno, has tenido un periodo intenso. Ya estás a ley de 7 días para al menos terminar una fase, porque yo sé que los CPA y todo el tema contributivo, eso sigue todo el año. Pero qué bueno ver. Déjame corroborar lo del micrófono un momento, porque no sé. Pero te vemos bien, ya te ves bien.
Ya resolvimos. Estamos aquí. Excelente, muy bien. Varias preguntas, Yomari. ¿Podemos hablar de las nuevas fechas de erradicación tanto para individuos como para negocios? ¿Hay nuevas fechas pendientes, aparte de la del 15 de abril? ¿No me escuchas? Estoy conversando con Yomari Meléndez. Ahora te escucho. Háblame, Yomari. Vamos a ver si ahora sí, perfecto. se puede ver. Muy bien, ahora sí. Bueno. Te ves y te escuchas muy bien. Te repito la pregunta. Yo pensaba que el 15 de abril era la última fecha, pero entiendo que hay otras fechas de erradicación para individuos y negocios. Háblame un poco de eso. Sí, hace unas semanas atrás el secretario de Hacienda se expresó y al igual que el gobernador Pedro Pierluisi, extendieron la fecha de erradicación para individuos y corporaciones que vencían el 15 de abril para el 15 de mayo. Esto cae fin de semana y por tal razón tienen hasta el 17 de mayo para cumplir con ambas responsabilidades, individuos y corporaciones, ¿verdad?, que rendían en año natural. Ya las que rendían en año fiscal, pues tienen, ¿verdad?, que consultar cuál es su fecha de vencimiento según su año, su cierre de año. En cuestión de las entidades conductos, que es lo que le llaman, ¿verdad?, las sociedades especiales anteriormente y las LLC, esas, ¿verdad?, tienen una fecha de erradicación del 15 de abril, porque antes eran el 15 de marzo. Pero tenemos un mes más para poder cumplir con la responsabilidad. Y en cuestión de las planillas federales, también las planillas federales vencen el 17 de mayo, al igual que en Puerto Rico. Eso fue a causa de que esa extensión, si se sabe. Bueno, varias personas, ¿verdad?, tanto individuos como negocios, se estuvieron, ¿verdad?, y el Colegio de Contadores tratando de que esta fecha se extendiera porque lo que fue SURI y los programas de preparadores vinieron a estar disponibles prácticamente la última semana de febrero, la primera de marzo, y eso provocó un retraso de casi un mes, donde incluyendo, ¿verdad?, las oficinas de nosotros ya habían planillas acumuladas desde el mes de enero que las personas empiezan a erradicar. Y al retrasarse casi mes y medio que abriera esta erradicación, pues hay un boom de planillas. Sumándole a eso, que existe los incentivos y el anejo B3 para aquellos que no han recibido los incentivos y que se dictó a través de una conferencia de prensa que estas personas también se añadían a las personas que tenían que rendir planillas. Por tanto, hay muchos más contribuyentes ahora que tienen la obligación de rendir y los mismos preparadores con los mismos programas y menos tiempo. Al igual que falta mucha información porque muchos negocios estuvieron cerrados durante la pandemia y la contabilidad y los números se retrasan. Quiero en esa dirección preguntarte, ¿todavía hay errores matemáticos? ¿Pudiera todavía en la era digital que estamos viviendo que uno pueda recibir una cantidad de reintegro distinta a la que se calculó cuando se sometió y se radicó la planilla? Eso ha sido, ¿verdad?, otro inconveniente, causa de noticia también, porque la mayoría de las personas se radican las planillas a través de preparadores como nosotros o CPAs. Okay. Entonces, cuando se radica la planilla, indica una cantidad de reintegro. Cuando esta planilla es procesada a través del portal de SURI, muchos contribuyentes están recibiendo de manera automática una carta de error matemático. Aún la planilla, ¿verdad?, que haya sido preparada correctamente, reciben esta carta que no detalla, ¿verdad?, de qué se compone el error. Entonces, esto provoca un retraso y un malestar tanto en los contribuyentes como en el preparador, porque piensan que el CPA o la persona que ellos escogieron le llenó la planilla de manera incorrecta cuando no fue así. Y es un error que ocurre en la plataforma de SURI, a veces en el cálculo. Puede, ¿verdad?, que se dé el caso mínimo de que, ¿verdad?, que ocurra un error involuntario, pero en la mayoría de estos casos donde han recibido este tipo de cartas, el error no procede y la persona debe comunicarse a través de su cuenta de SURI, a través del envío de mensajes, ¿verdad?, para auscultar y averiguar de qué es el error y que se lo puedan reparar, pero no viene de una preparación incorrecta. En muchos casos también reciben una cantidad menor de reintegro
a la cual indica la planilla y no tiene ninguna carta ni error matemático ni una razón que le explique al contribuyente por qué recibió menos reintegro. Entonces, ¿qué provoca esto en las diferentes oficinas? Que empiecen los contribuyentes a llamar, a quejarse de que las cantidades que están recibiendo no son las correctas y provoca un malestar, ¿verdad? Porque la persona piensa que fue el preparador, pues que se la llenó, se la radicó de manera incompleta o incorrecta, cuando no fue así. En las pasadas semanas se habían expresado que estaban trabajando el asunto, que iban a tratar de corregir estos errores y pues que se les recomendaba a cada individuo que recibiera este tipo de comunicado que a través de su cuenta de Suri pudiera, ¿verdad?, enviar la pregunta o el mensaje para aclarar este tipo de errores. Pero es bueno traer este tema porque al igual que podemos pasar esto en esta oficina, lo pueden pasar todos los preparadores a nivel isla y pues puede provocar inconvenientes que no son reales al momento. Estoy conversando con la CPA Yomari Meléndez, CEO de planillaspr.com, quien nos está dando detalles, finales relacionados con la erradicación del el informe de impuestos en Puerto Rico, para aquellos que están conectados a Tertuliando con Rafa, que viven fuera de Puerto Rico, en alguna parte del mundo. Pues en Puerto Rico hay una fecha donde se le da cuentas al gobierno de los ingresos que ganamos y cómo los administramos. Yomari, antes de hacerte una pregunta relacionada con las multas que han surgido por las informativas, el tema del incentivo de los 600, los 1.200, el beneficio que se ha estado recibiendo de desempleo estatal de Puerto Rico, y a eso añadirle el beneficio del PUA, el Pandemic Unemployment Assistance, ¿cómo se debe manejar esos ingresos? ¿Se deben reportar? ¿Hay que informarlos en la planilla que estemos radicando? ¿Verdad? Ambas cosas, lo que es el incentivo y el desempleo, debe informarse, aunque se aclara que es un tipo de vela de ingreso que no tributa, pero la responsabilidad de cada individuo es preparar su planilla e incluirlos. De hecho, muchas personas no recibieron el incentivo completo porque quizás tuvieron, ¿verdad?, un bebé que nació a finales de año, tuvieron un cambio de estatus marital, ¿verdad? Alguno de los contribuyentes falleció y cuando recibieron los incentivos durante la pandemia no fueron calculados de manera correcta o simplemente no lo llegaron a recibir. Pues aquellos que lo recibieron, la responsabilidad es preparar su planilla e incluirlos en un nuevo anejo que se incorporó este año, donde informan la cantidad que ellos recibieron, que la pueden confirmar con una carta que llega a la cuenta de Suri, donde también allá indica la cantidad supuesta que estos contribuyentes debieron recibir. Cuando usted incluye esto en la planilla, si usted recibió menos dinero, la planilla le va a calcular un reintegro y va a tener la oportunidad de integrar la cuenta de banco a la planilla y poder recibir el dinero del incentivo, ¿verdad?, que no recibió en el momento ¿verdad?, que se pagó durante la pandemia. Por consiguiente, aquellos contribuyentes que recibieron el incentivo doble o de manera incorrecta, cuando calculen este anejo, le va a calcular que tienen una deuda y entonces van a poder devolver el dinero que no recibieron, ¿verdad?, legalmente o correctamente. Yomari, mencionaste algo al inicio de la conversación, que las personas pueden ellos mismos completar su radicación a través del portal de Suri sin tener que utilizar a un preparador autorizado para hacerlo. Quiero preguntarte, los ingresos que se van a reportar para efectos de abril 15 son los ingresos generados hasta diciembre 31 del 2020, ¿cierto? O sea, ningún ingreso recibido a partir de enero al momento que hablamos se reporta en esta radicación ahora de abril 15. Hablamos de ingresos en cuestión de individuos, sí, son de enero a diciembre, okay. Pero hay una excepción. Los $600 se recibieron durante el 2021, forman parte del anejo B3 de la planilla 2020. O sea que eso sí los va a incluir, pero ningún otro ingreso de trabajo, cuenta propia, W2 que hayan recibido en el 21 no se incluye en la planilla del 20. Pero estos $600 en particular, sí, porque es una reconciliación de los incentivos para saber quién lo recibió bien y quién no lo recibió de manera correcta. Háblame un poco de la queja que ha habido, multas que han surgido
por las informativas. Repasa conmigo, ¿informativa qué es? Para aquel que no entiende el término. Las informativas son los comprobantes, ¿verdad?, de pago que usted le haya hecho a estos contratistas que trabajan por cuenta propia o servicios profesionales. También hay otros tipos de comprobantes como pago de dividendos, de intereses, de gastos que necesita confirmar en una planilla, como los gastos de renta, ¿verdad?, que usted le paga al dueño de la oficina donde opera el negocio. Estos tipos de comprobantes vencían el 1 de marzo. En años anteriores no se habían emitido multas por radicación tardía, porque sabemos que este año ha sido diferente a los demás. O sea, hay personas que se han mudado de Puerto Rico, que han perdido su empleo, que su oficina está cerrada y no podemos contactarlo a la oficina que tenían antes. El celular ya no existe, no contestan el celular porque no conocen, ¿verdad?, el número que se le está llamando. Y hay demasiados contribuyentes que no han podido completar este tipo de informativa, que es lo que le llamamos una 480. Entonces, cuando aparece la información, que es el Seguro Social o la dirección de esta persona, como ya pasó la fecha límite, Hacienda y el portal de Suri está emitiendo una multa automática de $500 por cada comprobante que se está, ¿verdad?, que se está preparando a través del sistema. ¿Qué pasa? Que si uno no prepara este comprobante, pues no puede reclamar ese gasto en la planilla. Si la persona que le está pidiendo el comprobante no puede incluir este ingreso en la planilla o tendría, ¿verdad?, que utilizar un plan B, entonces se ha tratado de contactar al Departamento de Hacienda, pero todavía no han emitido una comunicación final. Lo que sucede es, ¿verdad?, que en diferencia del IRS, que es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, normalmente cuando ocurre una radicación tardía, pues, ¿verdad?, hay una carta de comunicación como una amonestación. En el caso de Puerto Rico, si nos vamos a los contribuyentes que aparte de que estuvieron cerrados y perdieron ingresos por la pandemia durante muchos meses del año 2020, están siendo penalizados por completar una información unos días tarde, unas semanas tarde, y entonces en vez de fomentar la radicación correcta, se está penalizando al comerciante que necesita completar esta información. Imagínese usted que tenga que completar 10 comprobantes tarde a $500 cada uno. Es una multa enorme que muchos contribuyentes no van a poder pagar. Una de las preguntas que surge es si estas reclamaciones las puede hacer el mismo individuo o necesita tener un profesional certificado como usted. Siempre el individuo que tenga conocimiento y que pueda, ¿verdad?, hacer uso de la plataforma puede hacerlas ellos mismos. Lo que se recurre a un profesional siempre es porque el profesional tiene ¿verdad?, mayor conocimiento y conoce cuál es el protocolo a seguir y cuáles son los contactos que debe llegar. Pero si la persona tiene, ¿verdad?, los recursos y el conocimiento para hacerlo, lo puede hacer y lo puede completar de igual manera. Yomari, finalmente, últimas dos preguntas. Respecto al incentivo federal que se contempla, comienza en cualquier momento a recibirlo las personas, los $1,400 asignados por el gobierno de Joe Biden. ¿Eso contemplado para planilla del año próximo? El incentivo de los 1.400, ¿verdad?, por persona, lo que tuvo que hacer el Departamento de Hacienda aquí en Puerto Rico fue presentarle un plan de desembolso de igual manera como ocurrió en los pasados incentivos al IRS. Todavía se esperaba por la aprobación de este plan. En Estados Unidos sí se comenzó la distribución de estos incentivos y ya miles de personas lo han recibido. Incluso hay puertorriqueños que son empleados federales o recipientes de seguro social o que tienen negocios en Estados Unidos que lo han recibido, y entonces esto ha provocado confusión y rumores en Puerto Rico de que se ha empezado a pagar. Pero en Puerto Rico la manera de desembolsar este dinero es una similar a la que ocurrió con los $1,200 y los $600, donde se supone que al momento, ¿verdad?, no han emitido una comunicación adicional, el contribuyente no tenga que tomar ninguna acción adicional para poder recibir este dinero. Pero no se ha comenzado la distribución. Supuestamente, según el secretario de Hacienda divulgó esta semana, se va a comenzar, una vez el plan esté aprobado, este tipo de distribución a finales del mes de abril. Yomari Meléndez, CPA, CEO de Planillas PR en Puerto Rico, 787-545-2099, 787-545-2099. Ha estado con nosotros en estas pasadas semanas
dándonos conocimiento para que podamos cumplir con nuestro deber de erradicación de planillas. Quiero agradecer a nombre de toda la audiencia, Yomari, todo este tiempo que has invertido. Gracias por darnos este conocimiento. Espero que se repita muy pronto. Última pregunta que tengo, no la consulté previa, pero quería hacerla porque me llegó este casito. Una persona 62 años plus que ya comienza a recibir seguro social, ¿puede ser contratada en algún lugar como una empleada o tiene que ser contratada como una contratista independiente? ¿Qué aplica ahí? Caso a caso, una persona que recibe el seguro social, le llamamos por vejez, porque ya cumplió el término de los años, sí se le permite trabajar porque no está incapacitada. Ya cuando la persona recibe el seguro social por un tipo de incapacidad, pues, ¿verdad? Estamos diciendo que la persona está incapacitada para realizar ciertos tipos de labores, pero en el caso de que ya lo recibe por edad, la persona sí puede tener cualquiera de los tipos de contratos. Hay unos límites de ingreso, ¿verdad?, que tiene que consultar con el profesional. De igual manera, esta persona se le va a seguir reteniendo seguro social y Medicare e Income Tax de las labores que está realizando porque pasan a ser ingresos tributables. Pero, ¿verdad?, siempre usamos la palabra depende. Hay que evaluar su caso, ver por qué recibe el seguro social, cuánto recibe y qué repercusiones contributivas va a tener. Pues tendría que evaluarlo esa persona con el profesional que elija al momento de hacer la consulta. O sea, escuchando su explicación, pudiera ser contratada como empleada, no necesariamente como contratista, o sea, como empleada recibiendo los beneficios marginales que pueda adjudicársele según la contratación, ¿verdad? Es correcto. Gracias, Yomari, de verdad agradecido por esta temporada contigo, que se repita muy pronto. A la orden. Pasen un lindo día. Igual para ti. Yomari Meléndez, CPA, fundadora de planillaspr.com. Bueno, Wilfred, mucha información valiosa. Se acabó. Llegamos a la parte final. Comparte este contenido. Estará disponible en nuestro canal de YouTube. Quiero mencionar que a partir de mayo probablemente se integren otras opciones, ¿verdad?, para que puedan seguirnos escuchando en más lugares, simultáneamente originando aquí en Radio Vida. Vaya a la página de radiovidaoficial.com y vea lo que ahí está pasando. La magistral intervención, por decirlo así, del profesional en fotografía y en diseño Wilfredo Mercado ha estado dándole cariño a la nueva página de Radio Vida, que ya está disponible para que usted conozca los programas, quiénes son los que presentan y el contenido de cada uno de ellos. Recuerde que usted puede seguir colaborando y aportando a esta organización, a este ministerio, a través de las plataformas digitales que tienen, para que pueda continuar la labor y que programas como este, como Tertuleando con Rafa, que es una colaboración social que hacemos con la emisora, pueda continuar al aire y podamos seguir trayéndole valiosa información. Hoy es la edición 92. A las 3 de la tarde, Stress Out. No quiero despedirme sin mencionar que Puerto Rico Post dedicó una interesante publicación a los dos programas estelares de Radio Vida, Buenos Días Señor y Stress Out, así que agradecido a la redacción y a la gerencia de Puerto Rico Post por el apoyo que le ha dado a Radio Vida y a Tertuleando con Rafa. Solo un recordatorio, el próximo jueves 15 de abril estaré con la pastora Madeline Figueroa en su programa Obreros del Reino. Allí estaré disponible para responder todas las preguntas que nos haga la pastora Madeline Rivera. Mañana, viernes, edición Relax, vamos a conversar con el pastor que estuvo desde el momento que fue arrestado Alex Trujillo hasta el día de hoy, que cumple sus últimos días en la cárcel, y hablar un poco sobre la transformación espiritual de un sicario a un evangelista. Esa es la historia interesante. Mañana estará conmigo el periodista David Colón Lebrón. Esta tarde está en Stress Out con su hijo analizando deportes. Gracias, Wilfredo, por la excelente dirección técnica, y yo regreso mañana en una edición similar. Escríbele a Rafa, el ángel de la radio @gmail.com.
elangeldelaradio@gmail.com o síguelo en Facebook, Twitter e Instagram. Tertuleando con Rafa no termina aquí. Mantente conectado 24 horas al día, 7 días a la semana. Busca a Rafa, el ángel de la radio, a través de sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. O escríbele a su correo electrónico elangeldelaradio@gmail.com. Nos volveremos a ver y escuchar en otra edición de Tertuleando con Rafa. Un diálogo directo y honesto. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Somos Radio